La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Buenas noches, queridos oyentes de su programa De Familia en Familia con Mami Nena, un programa que produce la Fundación Mami Nena, en nombre de toda la familia de la Rosa y Carpio. Saludo a Monseñor de la Rosa y a todos los hermanos que son parte de la directiva y nosotros que colaboramos también, algunos de los conductores que colaboramos con este proyecto, les agradecemos su sintonía aquí en Vida FM 105.3 y también a través de la repetición de este programa en las redes sociales y en Radio María de la Alta Gracia, que también se transmite. Un saludo para todos ustedes. Soy Giovanni Krawinkel y me toca la propuesta del día de hoy, que estaremos tocando un tema que a muchos nos da a veces hasta curiosidad, que es la iglesia doméstica. ¿Cómo vivir la fe en la iglesia doméstica? ¿Qué es eso de iglesia doméstica? ¿Somos nosotros iglesia en las casas? ¿Lo de doméstica es porque es solo en las casas o es que no es en el templo? En fin, cuántas cuestionantes. Pero a raíz de este tiempo que vivimos de pandemia, este tema ha salido a relucir en toda nuestra vida de iglesia. Hemos escuchado cómo la iglesia no se cerró, sino que se mudó a esa iglesia doméstica. Por eso hoy he invitado a mi familia. Están aquí mi papá, don Wilfredo Krawinkel, y mi madre Ninoska, y mi hermana Mónica y su esposo Miguel están aquí con nosotros para compartir este tema. Buenas noches, don Wilfredo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanni? Un saludo también a todos los oyentes de este programa que tiene una bonita idea, porque la familia hoy hay que reconstruirla, evidentemente. Así es, y con este modelo de Mami Nena que tenía una frase que decía que Mami Nena cree, espera y ama, y con eso enseñó esta familia de la Rosa, tanto Mami Nena como don Ramón, el papá de Monseñor de la Rosa, a que pudieran colaborar con otras familias, y es justo uno de los objetivos de esta fundación y de este espacio que ya tiene varios años, este programa de Familia en Familia con Mami Nena. Mónica y Miguel, buenas noches, bienvenidos a este espacio, gracias por estar aquí. Buenas noches, saludo por la invitación, saludo también a los oyentes de este programa. Buenas noches, qué bueno que estamos en familia, en un programa de familia, sobre todo de esta familia tan bonita y que nos tiene tanto cariño mutuo, que es la familia de Monseñor de la Rosa. Hay un amigo de Miguel que pasa por aquí también. Un saludo a mi querido hermano Miguel Neco, que es parte también de la directiva de este espacio. Así que tenemos otro Miguel aquí, de Miguel a Miguel. Bueno, vamos a empezar como siempre es costumbre de este espacio, haciendo una oración. Déjame pedírselo de sorpresa a Mónica, a una pequeña oración para introducir este espacio. Una oración que el Señor venga aquí y tome control de nosotros y nos ayude a desarrollar este tema. Bueno, te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de tener una familia, de ser parte de una familia, que en este programa de hoy pues resalte estos dones que la iglesia nos ha regalado de poder en nuestra casa ser familia, y que la Virgen María nos acompañe y nos asista en este programa. Amén. Ahora, ¿qué es esto de la iglesia doméstica? ¿Por qué la iglesia le llama o tiene este concepto de la iglesia doméstica? Es importante saber y remontarnos al libro del Éxodo, donde realmente los principios de la iglesia estuvieron en la familia. Tanto es así que la celebración más importante que se funda desde este momento era una celebración con las familias. Tanto es así que para celebrar la Pascua, si había una familia pequeña, se juntaba con la familia de al lado, con los vecinos, para que hubiera un número apreciable de personas celebrando la Pascua. Y estos son los cimientos de la iglesia, o sea, ahí comienza. Luego después, el Señor no se queda conforme con eso, sino que también da un mandato. Cuando habla en el libro cuando habla del Shema, en el Deuteronomio, en el capítulo 6, dice que estos son los mandamientos, el precepto y normas que Yahvé vuestro Dios los ha mandado a enseñaros para que lo pongan en práctica en la tierra.
a fin de que temas a tu Dios y habla mandamiento que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto. O sea que el Shema fue dado al amar a Dios sobre todas las cosas. Tú es el papá. Estamos hablando del Éxodo, o sea, estamos de hablando del Antiguo Testamento, algo que no, o sea, que es un término que no es de ahora. Lo que usted está diciendo, don Wilfredo, es que viene de la historia de las Sagradas Escrituras bien, bien atrás. Pero que este es el primer mandamiento ampliado, porque solamente conocemos el primer mandamiento como amar a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí está ampliado y dice que esto está prescrito para el papá, para su hijo, para su nieto, todos los días de su vida. Y así se prolonguen tus días. Entonces, habla de que practique lo que lo hará feliz, que es precisamente el amor a Dios sobre todas las cosas y lógicamente también el amor al prójimo. Pero está muy bien expresado esto de cómo Dios quiere que esto se grabe, porque dicen, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. La escribirás en la jamba de tu casa y en tu puerta. Fíjate tú entonces que el interés de Dios es que este amar a Dios sobre todas las cosas no sea solamente una responsabilidad o un cumplimiento del papá, sino que él tenía que enseñarlo. Y esta es precisamente la palabra que usa. Yo no voy a leer todo el Shema porque se necesitaría mucho tiempo, pero la palabra clave que dice, enséñalo a tus hijos Israel. O sea, tiene que enseñárselo. Ellos no lo saben, ellos no lo conocen. Pero la palabra enseñar en esta cultura era no tan solamente echar discursos y decir cosas bonitas, sino era enseñarlo y cumplir lo que se decía. Por eso comienza el mandamiento diciendo tú y tus hijos. O sea, tú y tus hijos. Tiene que entrar dentro de lo que es la realidad de este mandamiento. Que es el concepto de generación en generación que escuchamos en varias en varias de las citas de las Sagradas Escrituras, escuchamos de generación en generación. Correcto, pero que esto también tenía un sentido muy profundo porque la escritura no se conocía. Acordémonos que la imprenta de Gutenberg surge en el siglo XV, de modo que toda la transmisión era oral. De modo que la palabra transmisión era sumamente importante. Hoy entendemos otra cosa. Hoy por transmisión entendemos lo que estamos haciendo ahora con equipos electrónicos, radio, televisión, celulares, pero no. Antes la transmisión era boca a boca, porque no habían libros. Los manuscritos que podían tener los rabinos eran muy escasos poderlos tener. Y muy costoso, no todo el mundo lo podía tener, pero aparte eran escritos a mano, tenían que escribirlo a mano entero. Pero aparte de eso, eso no era lo único, sino que quién los iba a leer si no se sabía leer y escribir tampoco. Las personas que sabían leer y escribir en esa época eran muy pocas. De modo que la garantía de que hubiera una transmisión de la fe era la familia. No había otra forma. Entonces la familia, los papás tenían que enseñarle la fe a sus hijos y a sus nietos, y después los hijos del papá, cuando formaran familia, tenían el mismo mandato de seguir haciendo esta transmisión de la fe. Por lo tanto, donde están los fundamentos de la iglesia es en esta transmisión de fe que comienza en el Antiguo Testamento, alrededor de 800 años probablemente antes de Jesucristo. Y todavía surge la imprenta 1500 años después. Quiere decir que si tú sumas, aproximadamente tardaron más de 2000 años donde no habían nada escrito, sino donde la única transmisión de la fe era boca a boca, no tan solamente a los niños, sino a toda la familia, porque ahí podían estar los abuelos, podían estar los tíos, los primos, y como antes se vivían en clanes, pues el papá tenía la misión de transmitir la fe, no tan solamente a la familia que eran sus hijos,
porque también eran considerados como familia, en caso, por ejemplo, de Abraham, los que trabajaban con él. Eso Abraham quiere le decir, llamaba sus hermanos. sí, para entonces resumir este primer punto muy importante, es un mandato de Dios en el Éxodo. Dios le dice al pueblo en ese Shema que en el Éxodo dice, te voy a dar la clave, mira. Y le dice, y esto enséñaselo a tus hijos. Enséñaselo por la mañana, cuando se levanten, cuando se acuesten. Entonces, la orden de vivir una transmisión hogareña, digamos así, viene directamente como un pedido de Dios Correcto. a su pueblo, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Esa palabra del Éxodo sigue estando presente y pedido a nosotros, ¿verdad? Pero mira qué interesante, porque dice, se la repetirás a tus hijos. O sea, la repetirás, porque como no la pueden leer, acordémonos que la cultura de ese tiempo era la cultura de la memoria. Y en la cultura de la memoria había que repetir muchas de las cosas hasta que uno se la grababa. Pero fíjate la intención de Dios. Le hablará de ella si estás en casa, como si estás de viaje. La atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia. La escribirás en la jamba de tu casa y en las puertas. O sea, harán los dibujos en todos los sitios, de modo que donde quiera que tú te muevas, te encuentres con el Shema, que es este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como tú dices, de ahí es donde precisamente surge, de modo que enfatizo que la garantía de la propagación de la fe, Dios la puso en manos de la familia. Una cosa que es de considerarse como un error es que los padres muchas veces dicen, no, yo no le enseño nada, no le digo eso porque está chiquito, hay que esperar que esté grande. Oye, las cosas más importantes es las que se le enseñan de chiquitito. Por eso hay jóvenes o personas mayores que dicen, yo me acuerdo que yo estaba chiquitico cuando me enseñaron tal cosa. Y eso es lo que van a poner en práctica, porque cuando están adolescentes es difícil ya que ellos estén atentos porque están... Bueno, yo me acuerdo de lo de nosotros, sí, Mónica. Es chiquitito. Yo me acuerdo que cuando en casa hacíamos los laudes todos juntos los domingos, y cuando yo me casé, yo decía, cuando yo tenga mis hijos voy a hacer los laudes igualito como yo lo hacía en mi casa con mis padres. Y realmente ha sido así, porque entonces nosotros también, aunque eran pequeñitos, empezamos a hacer los laudes con ellos chiquitos, y le dábamos un instrumento y le dábamos para que cada uno participara, y ya han ido creciendo y seguimos haciendo los laudes los domingos con ellos. Y eso es como parte de la tradición que yo viví de niña y que ahora vivo desde otro ángulo como adulta. Y tú sabes, Giovanni, que es importante resaltar lo que comentaba Wilfredo en la introducción, que la familia está insertada en el misterio de salvación de la iglesia. Sabes que la iglesia tiene el misterio de hacer presente el reino de Dios. Y la forma también de hacerlo, claro, hay una misión directa que tiene la iglesia en ese accionar, pero a través de la familia se hace presente la transmisión de la fe. O sea, es decir, que nosotros como padres somos los primeros responsables de asegurar la transmisión de valores y de la fe, que son los que contribuyen a la, diríamos, el valor y la autenticidad de lo que nosotros profesamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros creemos, que es la realidad de la salvación, hacer presente el reino de Dios. O sea, que nosotros estamos aquí viviendo una realidad que nos lleva a mirar la eternidad. Por eso es fundamental nosotros como padres transmitir ese valor que es nuestro valor fundamental. Entonces la iglesia le llama iglesia doméstica. ¿Por qué la iglesia se decide a que ya darle ese concepto que aparece en el catecismo en el capítulo 6, en el numeral 1655? Los que tienen el catecismo lo buscan en Google y lo descargan. La iglesia aquí en el catecismo pone todo un capítulo sobre la iglesia doméstica. Entonces, ¿cómo es esto, don Wilfredo? Los que hemos tenido la suerte de ir a Israel y visitar, por ejemplo, lo que era la casa de María, la casa de Pedro y de otros personajes así importantes, nos encontramos que en las mismas casas de ellos habían bautisterios. Entonces ellos bautizaban en las casas, porque ahí era donde se reunía la
vamos a decir, la Sagrada Familia, para usar un término más moderno. O sea que en la misma casa había un bautisterio, por lo tanto la casa ya era una iglesia. Y allí se bautizaban válidamente los niños. Nadie podía decir que ese era un bautismo inválido. Ellos se lo cogían de verdad con todo el ritual de la túnica. Yo me acuerdo que cuando visité la casa de María, una de las cosas que me impresionó fue ver ese bautisterio hecho en la misma piedra. En la piedra, ahí estaba con los 7 escalones de bajada, con una piedra negra en el centro que representaba la piedra angular, todo el simbolismo del bautismo, y luego las otras escalinatas que iban de su vida, y en las paredes habían retratado lo que era, por ejemplo, la reunión mediante la cual con toda la solemnidad del mundo se hacía este bautismo. De modo que si nosotros nos ponemos a buscar real y efectivamente, el origen de la iglesia está en la familia, y eso, si tú te buscas también en internet todo eso, lo vas a encontrar. También las piscinas que eran de purificación, no tan solamente estaban en los templos, también estaban en las casas. O sea que había todo una seriedad en lo que era la fe, y era en la casa. Pensemos que no habían templos donde ir, porque el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿qué templo iba a tener si no tenía derecho a nada? No existía ni siquiera una sinagoga donde pudieran ir. Apenas le permitían salir por un momento a hacer celebraciones y la tenían que hacer fuera. Entonces no habían templo. Forzosamente, si la fe no se desarrollaba en las familias, entonces eso iba a ser un fracaso, porque en el pueblo de Israel, en el Éxodo, no comienza de verdad el fundamento de la fe en la familia, porque Dios condujo a todo un pueblo por el desierto. Pero cuando el pueblo llega ya a una ciudad y entra en sus casas, ya Dios le deja un caudillo que era a Moisés, y ellos comienzan a hacer su vida normal de trabajo en familia. Eran esclavos. Entonces el único lugar que tenían donde ellos podían acordarse de Dios era en su casa. De modo que eso es importantísimo saberlo, que la fe nace en el hogar. No, y ahora que estamos en Pascua, hay que resaltar que antes de salir, en esa noche que iba a pasar el ángel destructor, el Señor le da la orden: reúnanse a puerta cerrada. O sea que lo que tenían que hacer no era ni con vecinos, ni en las plazas, ni en ningún sitio, sino que solamente podían hacerlo ahí, porque esa noche iba a pasar algo grande. Y lo que iba a pasar tenía un significado para Egipto, pero también tuvo un gran significado a partir de esa noche para Israel, el pueblo elegido, que recibió la normativa de cómo iba, que luego en el monte, en el desierto, el Señor ya le iba a dar la norma, el Shema, pero antes ya le deja la forma en Egipto de cómo lo iban a hacer. Y un poco nosotros, los que somos del camino, que hacemos la vigilia toda la noche, hemos visto y practicado. Yo no sé, Mónica, esa parte de lo que nosotros nos enseñan de la Pascua judía es impresionante. Uno de chiquito, y cuando entra a la comunidad y le enseñan cómo era la pata de cordero, cómo era el pan ácimo, esa simbología. ¿Qué te acuerdas de eso, Mónica? Mira, Giovanni, el año pasado tuvimos la oportunidad, por la pandemia, de celebrar la Pascua aquí en la casa con la familia. Y fue impresionante. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo me asombré, porque regularmente la catequesis de la Pascua judía la doy yo. Entonces, poder como experimentarlo y vivirlo aquí en la casa fue increíble para mí, porque fue acordarme como de todo lo que yo misma he tenido que explicar tantas veces, y algunas cosas que cuando fuimos a Israel pues se ven. No es lo mismo lo que uno escucha, lo que uno lee, que lo que uno ve. Entonces vivirlo aquí en la casa con mis hijos fue súper maravilloso, porque como que entonces fue cogiendo sentido cada cosa: por qué la luz, por qué el pan, por qué se hablan de las lecturas. La lectura ya uno la ve en el sentido bueno, ellos hacían la historia, contaban lo que Dios había hecho con ellos, pero nosotros también lo hicimos.
a medida que fueron pasando las lecturas, que va contando la historia de salvación, nosotros íbamos contando la de nosotros propia. Déjame decir que yo estaba siguiendo la Pascua del Padre Nelkis del Santuario La Altagracia por el Instagram y pusimos una pantalla gigante aquí en la casa y entonces cuando a las 3 de la madrugada el padre dice en la transmisión, vamos a hacer una pausa de 25 minutos. Vamos a dejar la transmisión abierta hacia el altar, pero por favor los padres ahora reúnanse con sus hijos y transmitan en la fe. Los niños le van a hacer preguntas de por qué esta noche es diferente, de qué pasa, y así nos dijo dos o tres cosas y nos dejó 25 minutos en la vigilia pascual transmitida para que nosotros habláramos con los niños. Y la verdad que los niños entonces se sintieron como sorprendidos. Sí, y cómo esa Pascua del año pasado fue realmente distinta, porque no lo esperábamos, no estaban en las agendas de pastoral ni en las agendas escritas, sino que pensábamos que íbamos a vivir toda la vigilia en el templo, en la parroquia, igual que siempre, pero no, y eso un poco nos hizo acordarnos de todas esas historias del pueblo de Israel. Yo me senté en mi casa, mi papá me explicó, le preguntamos por qué hoy tenemos que comer un pan ácimo sin levadura, por qué tenemos que hacerlo durante toda la noche, qué es lo que estamos recordando. Y ahí nos dimos cuenta, los que pudimos vivirlo, como dice Mónica, que realmente es eficaz este concepto de iglesia doméstica y que había empezado, como ha planteado don Wilfredo del principio, que esto no es de ahora realmente. No fue que la Iglesia Católica se lo inventó, sino que viene como un mandato del Señor a su pueblo. Giovanni, lo más importante es que dice la misma palabra de Dios, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. O sea, que la gente cree que solamente yendo a la iglesia, que a veces van así por nada, pues es para reunirse con el Señor. Pero sin embargo, en la casa, uno haciendo esa celebración, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, la familia se reúne en el nombre de Jesús, dice, yo estoy ahí en medio de ellos. Y uno se emociona de saber que nada más no estamos la familia, sino que Cristo, y ahora Cristo resucitado, está con nosotros. Y tú sabes, Giovanni, puntualizando algo de esa imagen de la familia en las Escrituras, tú ves que solamente hay que ver el hecho de que Jesucristo, Dios, se hizo hombre y se hizo hombre en medio de una familia. O sea, para que tú veas la importancia y la connotación que Dios le da a la familia como comunidad de personas que hacen imagen también de la Santísima Trinidad. De forma que la familia cristiana, es imagen de esta unión del Padre, del Hijo y del Espíritu, que es una comunidad de amor. De forma que también en la familia hace imagen de este amor que tiene que darse, que Dios va gestando, va ayudando que se haga posible a través de los sacramentos, a través de toda la realización, como vamos diciendo, de la vivencia de la vigilia pascual, de la Eucaristía, para que se vaya gestando en medio de nosotros esta certeza, esta realidad del amor. Realmente la iglesia se da cuenta, o sea, sigue la tradición y ya pone este concepto, y por eso aparece en el catecismo, de iglesia doméstica. Tanto así que en el sacramento del matrimonio a todos nos dicen lo mismo, y a partir de ahora formarán una iglesia doméstica. Quiere decir que la iglesia que nosotros quizás tenemos el concepto de iglesia de templo, y no como dice doña Ninoska, no, es que el Señor dijo que donde 2 o 3 estén reunidos. Así que la iglesia en el sacramento del matrimonio instituye a través de esa pareja una iglesia que está en la casa, pero que vivirá la presencia del Señor a través de ese sacramento matrimonial. Hay una iglesia que está en el templo, que la Eucaristía, a través de la Eucaristía celebrada por el sacerdote en ese sacramento eucarístico, pues tiene la presencia de Dios, pero aquí la iglesia reconoce que el Señor también está presente en las casas. ¿Y quiénes son los celebrantes? Justo los contrayentes, el matrimonio. Y el matrimonio, la familia lo forman, el matrimonio los hijos. Entonces, bueno, por ahí es que vamos. Mira, Giovanni, te voy a dar un dato. Yo estudié educación, mención ciencias religiosas, o sea, para dar clases de religión. En el tiempo que estuve, porque ya no estoy trabajando, en el tiempo que estuve dando clases, me encontré con cantidad de cosas. Y es lamentable que las costumbres cristianas
de las abuelas, y ya me atrevería a decir bisabuelas, se pierdan, se hayan perdido. Yo me acuerdo el caso de una chica, una adolescente, había sufrido mucho, tenía muchos problemas, estaba en rebeldía total, y un día me la encontré en un retiro, de eso que hacíamos en los colegios, y esta niña me decía, si no fuera por los rosarios que yo tuve que hacer obligado por mi abuela, yo hoy fuera una prostituta. Me detiene esos rosarios que hacía mi abuela, y yo no soy fácil y no sé qué hacer, pero los rosarios que tuve que hacer con mi abuela me detuvieron. Entonces no es lo mismo cuando hay en una casa una familia doméstica que cuando no la hay, porque aunque los jóvenes se metan en rebeldía, lo que sea, esa oración que se hace en la casa desde pequeño da fruto. Yo no sé cuándo, Dios sí sabe, pero esa oración da fruto, es eficaz. Mira cómo dice el número 1657 del Catecismo. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Oye esto, o sea que no habla solamente de fe, sino que es la escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Está en el Catecismo numeral 1657. Y la iglesia lo instituye, como decía, a través del sacramento del matrimonio. Así que yo le digo a todos los que estamos casados sacramentalmente, la iglesia pone en nuestras manos la presencia del Señor en nuestros hijos, también en humanismo. Si hoy hay estas crisis de definiciones humanas en el que hay tantas confusiones, se debe quizá porque muchos padres familiares hemos fallado a esta misión que el Señor nos dijo en el sacramento. Así que si usted está casado por la iglesia, tiene esta misión, no solamente la misión, sino la fuerza del sacramento para hacerlo. Ay, es que yo no sé mucho, yo no sé cómo hacerlo. Ahora estamos en tiempos más fáciles porque tenemos estas herramientas digitales que nos ayudan a poder conseguir el contenido. ¿Y qué dice el catecismo? ¿Y qué dice la Biblia? Hay Biblia hasta en los celulares. Es porque tenemos que ejercer esa misión de ser iglesia doméstica. No, y de hecho tú, puntualizando lo que tú decías, sabes que hoy realmente no podemos negarlo, la sociedad está en crisis, y está en crisis porque la familia está en crisis, y definitivamente tú ves el ejercicio como padre y madre. La iglesia, Dios a cada padre y a cada madre le confiere una gracia de estado. Es decir, que si uno viviera de la fe y fortaleciera, pudiera, o sea, a través de la iglesia doméstica, a través de los sacramentos, pudiese hacer crecer esa fe que Dios nos concede a padre y madre, pudiésemos tener discernimiento también con los hijos. Hay veces que uno no sabe qué hacer con un hijo, entonces ¿a quién apela? O sea, ¿a quién le pide ayuda? ¿A quién le pide orientación de tomar una decisión frente, por ejemplo, tengo este hijo que tiene este problema, que está en rebeldía, tiene esto? ¿A quién apelo? ¿A quién ayuda? Es verdad, hay herramientas humanas, pero más que la herramienta humana está la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, si cada padre, cada madre invoca esa asistencia, el Espíritu Santo viene y le asiste y le provee por lo menos la orientación, la guía de cómo empezar, iniciar un camino con ese hijo. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, en esta segunda etapa de este programa de Familia en Familia con Mami Nena. Hoy tocando el tema la iglesia doméstica, transmisión de la fe en esta iglesia doméstica. Soy Giovanni Krawinkel, está aquí parte de mi familia, don Wilfredo Krawinkel, doña Ninosca, mi madre, Mónica, mi hermana, y Miguel, su esposo. Miguel decía al final, don Wilfredo, que pidamos ayuda. O sea, cuando veamos que no, porque ciertamente hay que reconocer que algunos no pueden, no tienen el cómo. Y aunque se casaron por la iglesia, quizás no se capacitaron, quizás no tienen una ayuda, y por ahí empieza quizá una debilidad, porque ¿por qué no podemos entonces dar testimonio, dar muestra de que somos esa iglesia doméstica? ¿A quién le pedimos ayuda entonces?
la transmisión de la fe no es tan solamente enseñarles religión a los muchachos, es lo que la gente cree. No, es enseñarle también una forma de vida y se van a encontrar con muchas otras formas de vida. Porque, por ejemplo, siguiendo lo que decía Miguel, nosotros somos 9, ustedes son mis 9 hijos, ni nos cayó, pero toditos pensamos distinto y toditos tenemos profesiones diferentes. O sea, tú eres un comunicador, yo soy un comerciante, ni no que una ama de casa, hay una doctora, hay otro más comerciante, hay un electricista. Quiere decir que nosotros vamos a tener que manejar diferentes lenguajes, pero cuando nos juntamos la familia, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a escuchar al electricista hablando de electricidad y al comerciante hablando de comercio. Cuando nosotros nos reunimos, hablamos de la palabra de Dios, porque ese es el lenguaje común que tenemos. Y a través de ese lenguaje, claro, experimentamos otras cosas, nos ponemos contentos. Es el lenguaje del perdón, porque muchas veces nos disgustamos unos con otros. Y entonces yo una vez tuve un conflicto con uno de mis hijos y yo no sabía qué hacer en ese conflicto. Y yo le dije al Señor, bueno, dame una palabra. Yo abrí la palabra al azar y salió la parábola que se llama del hijo pródigo o del padre bueno. Entonces yo digo, bueno, no puedo ubicar al hijo aquí porque el padre soy yo y a mí es que me están dando la palabra. Yo tengo que aprender de ese papá, porque yo no soy ese papá bueno que tuvo paciencia a que su hijo volviera. Pero esa palabra no era tan solamente una palabra para yo saber qué hacer con mis hijos. Era una palabra que también me estaba reeducándome a mí mismo, porque yo no sabía qué hacer, como decía Miguel. Y en este caso, ¿qué yo hago? Entonces, ¿qué me enseñaba el Señor? Mira lo que hizo este papá. Su hijo se fue, hizo lo que quiso y el papá lo estaba esperando. Que volviera. No hizo nada, no hizo juicios. Y yo ahí dije, bueno, yo tengo que aprender de ese papá, porque aunque he tenido tantos hijos, yo no creo que tenga esa envergadura de padre. Pero sin embargo, eso me dio paciencia, eso me dio tranquilidad, me quitó el juicio que tenía en la cabeza. Y eso me ha pasado muchísimas veces, donde hay una palabra de Dios que me dice cómo ir. Pero tengo que señalar que lo que en esa enseñanza, por ejemplo, nosotros tendríamos que defender el libro del Génesis en cuanto a la forma de vivir, porque Dios en el libro del Génesis, en el relato de la creación, dice que todo lo que hizo lo hizo bueno. Por lo tanto, Dios no hizo basura. Y podemos ver en el libro del Génesis que Dios tuvo un arte. Todo lo que Dios hizo, mirar el cielo, con todas las estrellas, con la luna, mirar todos los paisajes, mirar lo insondable que es el mar que tiene un límite, hasta aquí puedo llegar, a menos cuando hay un tsunami, se alborota en un sitio, pero no es lo que hacen todos los lugares. Entonces tú tienes que enseñar a tus hijos a amar esa naturaleza creada por Dios, precisamente para el beneficio nuestro. O sea que la transmisión de la fe no es tan solamente enseñarlos a rezar, enseñarles el Shema. No. Enseñar, como dice el Papa Francisco, a defender nuestra casa común, porque vivimos en medio de una basura que no es tan solamente la basura que se acumulan en la esquina, sino una basura que yo la llamo basura sónica. ¿Cuánta basura tenemos que oír? ¿Cuánta porquería tenemos que oír? Dios no ha sido creador de tanta porquería, de tanta cosa que le llaman música sin ningún valor, de tantos escritos hablando disparate. Entonces, ¿qué resulta? Que el ser humano se está reduciendo a una mediocridad increíble. Y mientras los animales conservan sus características propias, el ser humano las está perdiendo. Es increíble. El Papa en la encíclica Laudato Si, a propósito de que recientemente estamos celebrando el Día de la Tierra, el Papa dedica el capítulo número 6, me toca mucho explicar esto desde la pastoral ecológica, dice que hay un lugar fundamental donde se siembran todos los valores, incluyendo el valor del amor a la creación, y el Papa especifica es la familia. Ahí decía, ahí es la cuna, y ahora me doy cuenta que evoca este texto del catecismo, el Papa en la encíclica Laudato Si. Y bueno, yo esta semana, una de estas semanas pascuales, el evangelio justo era el de la repartición de los panes y los peces. Se ve como el Señor, cuando al final todos comen, dicen,
y recojan las sobras porque nada se puede desperdiciar, dice. O sea, no podían dejar el reguero, el tollo de comida que sobró tirada ahí. El evangelio especifica que el Señor dio la orden, recójanlo todo porque nada se puede desperdiciar, porque había más gente con hambre también. O sea que esos valores, como dice don Wilfredo hoy, se transmiten en la familia, y si hay antivalores y hay personas que los ejercen teniendo familia, es porque digamos que la familia o fallaron o ellos no lo captaron. Pero yo creo que en las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos que podemos también evocar. El propio caso de Jesús, que se sometió a su familia 30 años. Yo a veces digo, pero ve acá, qué desproporción, porque tenía 33 años de vida fue cuando murió, y solo fue de 3 de misión, y empezó a los 30. ¿Y por qué ese muchacho no empezó a los 18? Hubiéramos tenido una misión de 12 o 15 años, pero tuvimos 3. Él se amarró a vivir la fe familiar, aunque José no aparece en las últimas etapas. Se ve con el episodio de los 12 años, que dice que el niño se volvió a someter a la autoridad de sus padres aquí en la tierra. Sin embargo, José aparece un poquito de incógnito, porque hay que ver en Jesucristo qué cosa él aprendió de Dios y qué cosa aprendió de Jesús, de su papá, de José. Entonces, ¿quién enseñó a José a calcular los gastos? Dios. No, hombre, Dios no enseña matemáticas. Lo enseñó su papá. Hay que calcular los gastos, porque su papá era un calculista, era un hombre que tenía que hacer cálculos para poder ejercer su profesión de... Y se supone que cuando el ángel le dijo a José, váyanse para Egipto, él sabía para dónde iba a coger, porque si él no supiera para dónde iba. Entonces, evidentemente, yo una vez queriendo conocer a José, aunque me salga un poquito, pero José es parte de la familia, yo dije, ¿cómo yo conozco de José si hay tan pocas cosas escritas de él? Entonces yo dije, pero déjame ver qué cosa Jesucristo dice que la tuvo que haber enseñado su papá. Pero fíjate una cosa, que José no era buen matemático, porque José no sabía ni restar ni dividir, solamente sabía sumar y multiplicar. Porque Jesucristo no hablaba de dividir ni de restar, nada más hablaba de sumar y multiplicar. O sea que José era un matemático tremendo y se lo pasó eso a su hijo. O sea que todo eso son valores que en la familia... No, mira el mismo caso de Jacob y sus 12 hijos, como cuando a José le llevan a sus hermanos, manda a buscar a su padre porque necesita la reunificación de su familia, y ahí aparece toda una historia. O sea que la historia de esta iglesia doméstica está en las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros no tengamos ideas de cómo vivir esta experiencia, aunque la tenemos que actualizar un poco en estos minutos que nos quedan, pues tenemos muchos referentes ahí de mujeres, de jóvenes, por ejemplo, me viene a la mente Daniel, cómo Daniel se convirtió en juez de Israel. ¿Quién le enseñó eso? Y esa fortaleza que tenían estos personajes de la Sagrada Escritura, todos en el fondo los buscas, le venían de la familia, porque era además la tradición. Quizá hoy también estamos fallándole a las tradiciones orales. Los padres quieren enseñar muchas cosas a los hijos, de la televisión, del internet, pero sin embargo dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Enséñaselo a tus hijos. Enséñaselo a tus hijos. Eso es lo que hay que enseñarle. El amor a Dios y al prójimo, al otro. Porque hoy hay tanto peligro en la calle, tanto sufrimiento, ay Dios mío, tanta cosa mal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces los cristianos, los católicos, tenemos una misión de poner a Dios en el centro de nuestra vida y enseñarlo a nuestros hijos, y la misión que la iglesia nos manda. Además, mira, hay otro dato interesante. Hoy están proponiendo como un valor los controles natales. Están poniendo como un valor la esterilidad, una esterilidad no que viene por una enfermedad, sino provocada con tantos anticonceptivos, con tantas cosas. Pero fíjate qué diferencia había antes. El sufrimiento de Abraham, ¿cuál era? Que se iba a morir sin tener un hijo. ¿Y cuál era el sufrimiento de muchas mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura? Que eran estériles. Y rogaban hasta que Dios le concediera un hijo. O sea, fíjate qué importancia ellos le daban a lo que era la procreación, porque hemos sido hechos
a imagen y semejanza de Dios. Que por cierto, en estos días, no voy a mencionar la emisora, encontré un fenómeno diciendo que eso de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios es una mentira, que fue al revés, que fue Dios que fue hecho a imagen y semejanza del hombre. Digo, pues si es así, entonces no conoce lo que es la cruz, porque nadie quiere la cruz. Entonces, se dicen tantas cosas hoy, tantas sandeces, pero también tengo que agregar, sé que queda poco tiempo, para que tú veas el resultado de los antivalores y el resultado de los valores. Gracias a que aquella primera generación tenían como un valor primordial el crecimiento, ¿verdad? La procreación, nosotros estamos aquí hoy. Sin ellos no hubiéramos estado nosotros, porque la República Dominicana estaba vacía. Todo lo que nacimos aquí, nacimos de un sitio y todas nuestras culturas vienen de otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que es importantísimo darnos cuenta que Dios ha sido el creador de todo y que Dios es un artista que lo ha hecho todo con arte, que lo ha hecho todo con ética. Y el ser humano de hoy está perdiendo lo que es el arte, lo que es la ética. Si tú te pones a buscar en las pinturas, buscas una pintura más famosa que la Gioconda, por ejemplo, o que una escultura más famosa que la de Miguel Ángel, y ha habido otra como esa. Y búscate lo que es la composición musicales de los grandes maestros, y ha habido alguien que ahora pueda equipararse con ellos, lo cual indica que estamos perdiendo calidad también en el arte, y sí, eso es peligroso, porque el hombre se hace entonces mediocre. Así es. Entonces, bueno, mucha gente se preguntará, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo yo que hacer? Entonces, ahora le lanzo la pelota a Miguel y Mónica. Mucha gente, incluso ahora que hay tantos matrimonios destruidos, incluso matrimonios sacramentados, que se ha quedado la mujer sola o que el hijo se los reparten, quizá la mujer perdió la fe y ya no va a la iglesia, pero el hombre sí. Entonces se preguntarán y quizás no están escuchando, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué referente tomo? ¿Qué es eso de que entonces yo soy una iglesia doméstica con mi hijo y qué le enseño? ¿Qué pudiéramos decirle a esos hermanos, Mónica y Miguel? Mira, lo primero que yo diría es ser testigo, porque todo el que está alrededor de nosotros, yo podré decir que hago 100,000 cosas, pero si no soy testigo, eso no vale para nada. Entonces, lo primero es saber que yo tengo que alimentar mi fe, que mi fe no me la dieron y ya, y yo no tengo que hacer más nada. Pueden pasar en la familia mucho sufrimiento, pero la fe hay que alimentarla, como nos dice la iglesia. Si yo no puedo ir a la iglesia, todavía yo puedo alimentar mi fe desde mi casa, con todas las cosas que me da la iglesia. Ahora, si yo no soy testigo, por muchas cosas que haga, puede que no llegue tanto como debiera llegar. Algunas llegan haciéndola de tradición, pero lo más importante para mí es poder ser testigo de lo que realmente nosotros pues somos dentro de la iglesia, lo que la iglesia a nosotros ya nos ha dado. Y el ejemplo, perdona Miguel, en lo que Mónica decía eso, puse en el buscador de la Biblia de Jerusalén que tengo en PDF, la palabra transmitir, y miren lo que dice en Judith 8:32. Dice, respondió Judith, escúchenme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. O sea que se ve que lo que ella hizo dejó claro, miren bien lo que voy a hacer para que se lo enseñen después a los demás. Adelante, Miguel. No, puntualizando un poco lo que decía Mónica, yo sé que hay muchas personas que tal vez escuchando dicen, bueno, de cara a la realidad que yo tengo de familia, la situación con los hijos, la situación del matrimonio, como que la tengo difícil, ¿qué hacer? ¿Cómo moverme? Yo pienso que lo primero es estar abierto a la acción de Dios, porque ahora que estamos viviendo estos días, el domingo de Pascua ahora, vemos las escrituras y vemos cómo también Jesucristo sale al encuentro del hombre. Un hombre que se aleja de Dios, un hombre que ha perdido las esperanzas, como el caso de los discípulos de Maús, que va lejos de la iglesia, o sea, se va alejando de la iglesia, se va alejando de la realidad de Dios por el mismo sufrimiento, por heridas que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos heridas propias por el pecado, heridas también infligidas por la misma historia, y nosotros frente a eso como que perdemos las esperanzas. Yo diría que lo primero es estar abierto a este encuentro, a esta salida que Dios hace a cada una de las personas,
para que podamos, diríamos, acoger esta verdad, acoger este amor que es capaz de transformar la vida del hombre. No solamente transformar la vida del hombre, reconstruir la familia. Nosotros somos testigos, yo soy testigo, yo vengo de una familia totalmente disfuncional, de un abandono de un padre. Más sin embargo, veo cómo en la historia Dios permitió este acontecimiento y yo veo cómo para mí en su momento, y fueron años muy dolorosos y de dificultad, entender algo que no tenía capacidad, y fue la misma iglesia, fue Dios que sale al encuentro y uno va viendo el amor, va viendo el amor de Dios, va viendo que esta historia es iluminada, como decía Wilfredo al principio, que todo lo que Dios ha hecho es bueno y que este acontecimiento me ha permitido a mí acercarme a la iglesia, darme la posibilidad de estar dentro de la iglesia, de tener una visión diferente a la que yo tenía de la familia, porque yo en ese contexto lo que decía, ¿qué sentido tiene casarse con una persona? Porque no tenía esa imagen, ese ejemplo. Más sin embargo, en la iglesia, en el seno de la iglesia, pude ser, diríamos, reengendrado, o sea, tener un nuevo pensamiento, una nueva visión y abrirme a esa posibilidad del matrimonio. Y apareció mi linda hermana también, espera. Entonces, pero yo diría que todo eso ha sido fruto del amor de Dios. Y que don Wilfredo y doña Ninoca dieron permiso también. También. Y que ellos, déjame decirte, que ellos también fueron... No, y le especificamos muy claramente que no aceptábamos devoluciones. Sí. Para que tú veas... no acepto devoluciones. Para que tú veas el detalle de Dios, dentro de la misma iglesia, Wilfredo y Ninoca fueron parte de mi formación dentro de la iglesia, fueron en un momento catequistas, y yo diría que colaboraron con ese proceso de transformación que Dios fue gestando a través de la fe dentro de la iglesia. Por eso yo digo que existe una esperanza. Y mira, hay que decir que esto no es sencillo, no es ni fácil tampoco, o sea, es una, bueno, pongo el concepto que acabas de poner en la mesa de que la historia que se construye en nuestras vidas, en nuestras familias, no son no tienen ningún sentido, no. Tienen un sentido que aunque no aparecen en el momento, y quizás aquí muchas personas se preguntarán, ¿es que esta dificultad que yo estoy pasando ahora, con esto yo no le transmito ninguna fe, con eso yo no se desesperen? Y en ese sentido hay que buscar ayuda. Entonces mucha gente dice, bueno, yo me da vergüenza decirle esto al padre o al catequista de la parroquia o al diácono o a la monja. Empiece por soltar el problema grande, compartirlo con otro, o como dice el Papa en Amoris Laetitia, con otra pareja de matrimonio de la parroquia, que usted la ve que está un poquito más fiel, que está yendo a la misa, pues con ese usted le dice, tengo este problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposa. Con la Pastoral de la Salud tiene un equipo, por ejemplo, de psicología que hemos mandado muchísimos casos. O sea, váyase ahí a la Pastoral de la Salud y ese problema dialóguelo. Y además, como usted está cerrado y no ve nada, pues ahí le van a guiar un poco. Y es lo que nos toca cuando hacemos este trabajo de ser catequista de otro y poder ayudarlo. Entonces no se queden con el problema, porque problema vamos a tener todo. Como decía don Wilfredo ahorita, ok, el hijo pródigo, pero el papá se quedó pacientemente esperándolo. Él pudo haber sabido dónde estaba, en el charco que estaba, y no fue a buscarlo, lo respetó en su libertad. Ahora él todos los días salía a esperarlo, todos los días salía a la puerta y ya tenía el protocolo de lo que iba a hacer cuando el muchacho apareciera. Sí aparecía, porque pudo haberse muerto por allá y el papá ni saberlo. Sin embargo, él estaba todos los días esperándolo, y cuando viniera ya él tenía la fiesta armada. La pandemia nos enseñó el valor de la familia, porque gracias a que nos ayudábamos unos a otros, pudimos sobrevivir en la pandemia. Y no tan solamente pudimos sobrevivir, sino que pudimos alegrarnos y descubrir lo bueno que era tener una familia. Porque yo tenía un amiguito por ahí que me decía que salía aunque lo metieran preso, porque ya estaba harto de estar con la misma mujer el día entero, que no aguantaba, porque claro, todas las desavenencias salían. Pero lo que estábamos bien con nuestras esposas y con nuestra familia, no lo estábamos viviendo de esa manera. Pero hay algo que quiero señalar brevemente, y es que la familia hoy tiene el mismo compromiso que tenía la familia en el Éxodo, igualito lo tenemos ahora. Y lo que nos está sugiriendo precisamente esta pandemia es volver a eso,
a la iglesia doméstica. ¿Qué importancia ha tenido ahora en esta pandemia la iglesia doméstica? Es la que nos ha mantenido unida al Señor y en la fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque la gente del mundo está haciendo lo que le da la gana con orgía, homosexualidades, droga, de toda clase de desfachateces, resulta que dice el profeta Isaías en el capítulo 2 y dice: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos su sendero. ¿Sabe quiénes dijeron eso? Los pueblos enemigos, porque el mundo se va a dar cuenta en un momento y va a decir: pero ven, acá hemos hecho de todo, nos hemos hecho homosexuales, hemos tenido dinero, hemos tenido poder, nos hemos metido en guerra, nos hemos matado uno con otro, nos hemos hecho infieles uno con otro y no somos felices. ¿Y quiénes son los que en este mundo son felices? Entonces mirarán a los cristianos y dirán: ah, pero mira, por mi casa hay uno que lo botan del trabajo y no se desespera, y se le muere un hijo y no se desespera, y le viene ahora la pandemia y no se desespera. Esa gente siempre están cantando, esa gente siempre están contentos, y sufren también por problemas económicos, por problemas de salud, pero siempre están contentos. Vamos a preguntarle a ellos que cómo que lo hacen. Eso es lo que decía el profeta Isaías en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 3, y acudirán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos. No, y es lo que dice el catecismo: la familia, el matrimonio es escuela de humanidad. No dices tan solo de fe, sino de humanidad. O sea, bueno, así. Y finalmente, la familia mía, que son ustedes, son un producto de lo que es el magisterio de la iglesia. Sin ese magisterio yo me hubiera quedado con 2 o 3 hijos nada más. No bueno, doña Ninoca, que fue la guapa que parió estos 9 muchachos. Sí, doña Ninoca. Así mismo, qué alegría. La alegría que le da a uno. Que la gente no quiere tener hijos hoy. Sin embargo, cuando tiene un niño que nace, ¡ay, qué bello, y no nada! Yo no sé, a mí mucha gente me preguntan: ¿y esos 9 hijos? Bien, porque Dios provee. Entonces me dicen: ay, yo hubiera querido tener 5, pero no, se dejaron convencer de otra cosa. Bueno, Mónica y Miguel, en la conclusión final. Bueno, para mí la conclusión final, especialmente que yo sé que hay mucha desesperanza hoy en día con relación al tema de la familia. Yo diría: miren, nosotros somos partícipes de una película. Nosotros no estamos viendo una foto. La foto que estamos viendo ahora es una foto, puede decirse fea, que está en crisis, hay dificultades. Pero yo digo que la película termina con la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo venció la muerte, venció la dificultad. De forma que nosotros tenemos una garantía en esa resurrección. Nuestra garantía es la esperanza. Y esa esperanza habla de un resto que será la familia que es transmisora de la vida, transmisora de la fe, transmisora de los valores. Y como dice Juan Pablo II, el futuro de la sociedad está en la familia. Por eso yo digo que no se desanimen, que viendo un poco la realidad, el resto, que son las familias cristianas, que podrán ser ahora en minoría, pero ese pequeño resto es el que saldrá al frente y salvará esta sociedad, esta humanidad. Vendrá ahora mismo, conocemos mucha filosofía, mucha forma de vida, mucha forma de pensar nueva. Sin embargo, la iglesia, por decirlo de alguna manera, su discurso es el mismo desde siempre y se ha mantenido. Entonces, ¿quién se va a mantener? El que esté ahí. Porque los otros vienen y se van. Llega un momento en que tienen un boom y que parece que esa es la verdad y desaparece, como desapareció el comunismo. Entonces así irán desapareciendo todas las cosas. Ahora, ¿qué no va a desaparecer? Lo que la iglesia nos ha enseñado. Está demostrado que es lo único que tiene 2000 años y que se mantiene, es la iglesia. Con todos los ataques, mira, ni la iglesia ha podido destruir a la iglesia. Entonces, si nos mantenemos aquí, si la familia se mantiene ahí, unida en la iglesia, podrá seguir siendo una familia, una iglesia doméstica y también luz para el mundo entero. Así es, lo dijo San Juan Pablo II. Y también esa frase famosa que dijo San Juan Pablo II: el futuro de la humanidad pasa por la familia. Es por eso que la iglesia le da tanta fuerza en el sacramento del matrimonio al concepto de iglesia doméstica. Miren qué bonito termina ese capítulo
en el que el catecismo habla sobre la iglesia doméstica, en el numeral 1666 dice: el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Es lo que la iglesia nos pide hoy. Muy agradecidos en nombre de la Fundación Mami Nena y de este espacio de Familia en Familia, don Wilfredo y doña Ninosca, Mónica y Miguel. Aquí hemos estado la familia Krawinkel, y bueno, la próxima vez, el próximo turno que me toquen, están invitados de nuevo. Gracias. Doña Ninosca, dígase una palabrita ahí finalmente. Bendiciones, experimentar esta alegría que Dios está en medio de la familia, y podemos decir como San Pablo, no somos nosotros, es Dios que está aquí. Así es. Muchas gracias, señores. Hasta otro próximo programa. Muy buenas noches. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Vamos a adentrarnos, don Wilfredo, usted como voz cantante.